Te doy un dato adicional. Tú presentaste el audio en el que se escucha claramente la voz de 4 personas que participan. Sí, Guerrero, el almirante y 2 personas más que nosotros no tenemos identificados, pero hay 2 personas más. sí. Uno que empieza dando el contexto de lo que supuestamente va a declarar Guerrero, Ujú. que Guerrero, mientras hace uso de la palabra, corrige la versión que él está dando, interviene también el almirante secretario y finalmente al final se queda con otra persona. Eso es lo que se escucha claramente en el audio que tú difundiste. Con motivo de eso, esta defensa solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que se hiciera cargo de preservar, analizar y llevar a cabo una cantidad grande de pruebas periciales con la finalidad de poder corroborar quiénes eran las personas y de quiénes son la voz de los que ahí participan. Yo te informo, dentro de la carpeta de investigación, derivado de nuestra solicitud, se hicieron 2 cosas. Lo primero de ellos, se giró un oficio al Centro de Inteligencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para que un analista se hiciera cargo de preservar ese video, perdón, ese audio. Ese audio. Pero ese audio no acudieron a la fuente de origen. Es decir, de acuerdo a las formalidades que tiene cualquier investigación técnica, tendrían que ir a esa primera fuente, que es aquella que es más nítida, que es más precisa y que tiene una menor cantidad de afectaciones en su audio, y a partir de los distintos medios en los que se reproduce podrá modificarse su calidad en sonido, en contenido, en todas esas características que en materia de sonido los que son expertos en ellos nos podrán dar más información que la que doy yo. Bueno, no lo hicieron así, Carmen. Lo preservaron y lo bajaron de una red social. Eso Ah, significa entonces que en su calidad, contenido, pues podría tener características ¿de distintas. dónde lo Bueno, bajaron, y sabe? después, ¿De dónde lo bajaron, sabe? no sabemos de dónde lo hayan preservado. Lo El tomaron de perito internet, o sea, el audio de la lo bajaron Marina, de internet. el audio de la Sí, Marina para que ser se muy concreto. difundió en Aristegui Noticias, lo bajaron de internet de donde hayan tomado el audio de la Marina. Pero usted dice, Efectivamente. Y después lo confrontan, llevan la prueba pericial correspondiente para confrontar si la voz que está ahí corresponde a Fernando Guerrero. Para tu sorpresa, Carmen, quizás esto no lo sabías, yo te lo confirmo en este momento, la Fiscalía General de la República llega a la conclusión de que la voz que está ahí, comparada contra la que tiene preservada la Secretaría de Seguridad Pública y la propia Secretaría de Marina, en el momento que identifica a sus servidores públicos en aquella prueba de control de confianza, donde se toman muestras de las huellas, de las palmas, de los iris, de los lóbulos, y de la voz, y además de piezas dentales, llegan a la conclusión de que la voz con la que se compara no corresponde. De tal manera que lo que tú acabas de señalar, en el sentido de que esa es la voz de de Guerrero, Fernando Guerrero, la Fiscalía General de la República dice que no es cierto. no me digas. Y entonces lo dice haciendo un análisis, un peritaje con un audio que toma de internet y lo compara con lo que tiene de información en su universo de datos y dice que ¿Sí? no es así, que no corresponde a la voz de Guerrero Alcántar, pues no sabía tal cosa. Efectivamente. Qué Pero no sorpresa tan hicieron la otra grande. parte, la que tú has señalado. Carmen, Pero imagínate qué grave, qué delicado el asunto. Para efectos, son territorios distintos, lo entiendo perfecto. Una cosa es la Fiscalía General de la República, otro ámbito es el periodístico. En el ámbito periodístico, nosotros presentamos lo que presentamos con la información corroborada de la forma que lo hicimos y con toda la amplitud necesaria, afirmando, como afirmamos, que esa voz corresponde a Guerrero Alcántar, al marino que fue asesinado después de que se reunió con el secretario de la Marina de López Obrador, el secretario Ojeda, y también se reunió con el secretario de la Marina del actual gobierno. ¿sí? La Marina nos dio una respuesta para decirnos que efectivamente había tenido una reunión con Guerrero Alcántar, pero que era para que la había solicitado para felicitar al funcionario por haber recibido el encargo, cosa que sinceramente no nos pareció creíble, pero es lo que dice la Marina en la respuesta oficial que nos da. Sí, entonces a mí me parece que sus propias Y nos confirma, y nos conclusiones, confirma que tuvo una reunión con Guerrero Alcántar, el secretario de la sí, Marina actual. sí, La Marina, no hemos tenido ninguna posibilidad de hablar, aunque lo hemos solicitado a la Marina, con el exsecretario
Rafael Ojeda. Eso no hemos podido lograr. Pero aquí lo que me está usted diciendo es que la Fiscalía ha dicho que no corresponde la voz del audio de la Marina a el señor Guerrero Alcántara, lo cual me parece muy, muy grave. Mira, a mí me parece que todavía, si te doy otro dato adicional, te va a parecer todavía mucho más grave. Porque además, la finalidad de esta solicitud que yo planteé era que analizáramos las voces de todos los que participan. Uh-huh. Es decir, también habría que hacer una confronta entonces si la voz del almirante secretario es o no es. Por supuesto. Y también de los otros dos funcionarios. Por supuesto. Bien, entonces eso tampoco sucedió. A ver. Tampoco se investigó ni se pidió la confronta de la voz del almirante secretario, como si él no hubiera participado en esa reunión. Era obligado. Como si él no existiera, como si a él no hay que ni siquiera molestarlo con una comparación de voz. Entonces, eso no se hizo. Se pidió, pero no se hizo. Y ¿No? aunque no se hubiera pedido, es obligado a hacerlo. Pues sí, pero me parece que claramente entonces, yo lo he señalado de manera reiterada, y si no tuviéramos estas evidencias tan claras, Carmen, tú podrías decir que yo soy exagerado en mis afirmaciones. Desafortunadamente, cada vez que yo comparezco ante ti, tengo que de señalar una serie de inconsistencias, contradicciones y irregularidades. Pero en este caso, me parece que el ejemplo que tú pones, que este audio, donde hay información tan importante y tan delicada, pues entonces simplemente le dan la vuelta y lo minimizan de un plumazo. Simplemente no es la voz. Y lo otro, y la del oficial secretario. Y la de los otros participantes, ¿eso no era importante? Me parece que tu investigación periodística es mucho más analítica, es mucho más profunda y es mucho más esmerada que lo que hace la Fiscalía General de la República, quien tendría que tener esas mismas características en sus investigaciones. Pero creo que a ellos no les interesa saber quiénes participaron en esa reunión. Ellos ya seleccionaron quiénes son los culpables y ese culpable, pues ya uno está detenido y el otro lo acaban de detener el día de ayer. Ellos es lo que necesitan. No, pues me parece sumamente delicado todo esto porque, como lo hemos aquí hablado, Epigmenio Mendieta, está el audio de la Marina, donde se escucha la voz del secretario de la Marina del gobierno de López Obrador, se escucha la voz de lo que nosotros sabemos es la voz de Fernando Rubén Guerrero Alcántara. Como periodistas tuvimos este acceso, tenemos el contexto de información. Me parece que es suficiente y necesario para publicar como lo hicimos. Y lo que existe también es esta carta, de la que hemos hablado también varias veces, es esta carta que dejó el señor Fernando Rubén Guerrero Alcántara, que está en el expediente, que es una carta que existe en el expediente y que usted ha dicho, pues esa carta tendría que ser una guía básica para la propia investigación, para la teoría del caso de la investigación. Al final de cuentas, esa carta es fundamental. ¿Qué dice la Fiscalía respecto a la carta que dejó el marino asesinado después de denunciar la red de Huachicol Fiscal? ¿Qué dice la Fiscalía General respecto al contenido de esta carta y qué dice la carpeta desglosando el contenido de la carta, o no hay desglose de la carta? Pregunto. Pues sí existe la carta y también hay un análisis por parte de analistas en cuanto a la misma. Pero ahora yo destaco ahí dos cosas, Carmen. De la propia lectura que tú has hecho de la carta y de lo que formula la imputación o de la versión que construye la Fiscalía General de la República al momento de darle el contexto a esta carta, pues es completamente contradictoria. Ellos llegan a conclusiones que no dice la carta. Ellos dicen que quienes formaban parte de la red de Huachicol y que la dirigían eran Fernando y su hermano Manuel Roberto, cuando la carta dice que quien se encargaba de hacer el proceso de selección eran otras personas. Da los nombres y da las fechas. Es más, al propio Fernando Guerrero hay alguien que va, que lo contacta, que lo invita y que después lo manda a capacitarse para el efecto de que después lo puedan incorporar en una aduana. Ese nombre, esas fechas y esos cargos los da el propio Guerrero dentro de su carta. Después dice, una vez que estaba adscrito, cómo es que le hablaron a través de una comunicación de una red de teléfono, Trema, para informarle cómo iban a llegar el operativo, en qué fecha iban a llegar, cómo pedían su apoyo, y después, mediante esa misma aplicación, tenían comunicación para citarlo en fechas y lugares determinados para entregarle diversas cantidades de dinero. Pero en esas nunca
nunca tuvo comunicación con ninguno de los hermanos Farías. Es más, en la propia carta él acepta que lo engañaron y que suplantaron la identidad de los hermanos Farías, haciéndole creer que ellos tenían conocimiento y participaban en esos hechos. Pero entonces eso no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía utiliza ese testigo como si fuera un testigo de cargo en el cual él estuviera diciendo que los hermanos Farías estaban en la cabeza de esa organización, lo cual es completamente contradictorio. Entonces, hay una contradicción enorme entre lo que dice la carta, entre lo que dicen en sus 75 distintos párrafos y la historia que cuenta la Fiscalía. Pero eso también me parece que lo hace de manera distorsionada, alterando los hechos, alterando la versión de sus propios testigos y construyendo a modo, mediante un juicio sumario, de a quién tiene que ser el culpable porque ya lo seleccionaron y así tiene que ser. Digamos que para efectos de un elemento tan relevante como el audio de la Marina, en donde se escucha esta voz del secretario de la Marina que no ha sido negado por la Fiscalía porque no investigó o porque no hizo el peritaje de la voz del secretario, pero claramente es la voz del secretario. ¿Existen otras posibilidades para ustedes o para usted como defensa de los hermanos Farías de que esa voz sea identificada por alguien? ¿Su familia? ¿Su esposa? Por ejemplo. ¿Eso tiene validez legal? Sí, la prueba tendría que ser una prueba científica, ya. Porque de lo contrario tendría que ser uno de los participantes, alguno de los 4 participantes que dijeran, en esa reunión estuvo, además de Guerrero y además del almirante secretario que tenemos identificado, estuvo fulanito y sotanito. Ninguno de esas personas claramente va a tener la intención de participar en la investigación. Si claramente no quieren ni siquiera pedir el audio para hacer el comparativo, yo te pregunto, Carmen, ¿crees que la Fiscalía tenga la disponibilidad para investigar quiénes son los que participaron ahí? ¿Crees que tuviera la intención mínima siquiera de girar un citatorio al almirante secretario Rafael Ojeda para el efecto de que comparezca, por lo menos para decir si es él el que recibió a Guerrero para escuchar esa denuncia y después formalizarla? Cosa que tampoco hizo. Claramente no. Ya el almirante secretario Rafael Ojeda ya lo exculparon desde la mañanera y claramente pues cualquier participación que haya tenido o cualquier conocimiento que haya tenido de los hechos, pues por supuesto que no los va a exponer.